Buenas tardes, mi nombre es Sandra Elena Martínez de Bustamante, curso el noveno trimestre de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En el marco del curso de Derecho Procesal Civil 2, a continuación hablaremos brevemente de algunas de las fases del proceso civil. El punto de partida del proceso civil es su fase inicial. Esta fase inicial tiene su activación a través de la demanda, que se presenta cuando, pues tras un conflicto, las personas o los particulares requieren una indemnización por un daño causado o el reconocimiento de algún derecho. Los ejemplos más comunes de este tipo de demandas son las demandas de divorcio, los procedimientos administrativos, las herencias y las sucesiones. El Código Procesal Civil, en este particular, establece en sus artículos 338 y 339, inicialmente que cuando una persona, sea natural o jurídica, requiere reclamar algún derecho, lo hace a través de un procedimiento ordinario. Y ese procedimiento, pues, inicia a través de esa demanda, que requiere ser presentada por escrito ante un juez o el secretario del tribunal. Para que esta demanda sea admitida, ella requiere cumplir con una serie de requisitos para que, pues, en la medida que cumpla con los requisitos que la ley tiene establecidos para ello, pues, le dará garantía de que pueda ser, de que pueda ser admitido. El escrito como tal forma parte de lo que se llama el libelo de la demanda, que es, pues, el cuerpo de la demanda como tal. Y ella debe cumplir con requisitos como, por ejemplo, la clara identificación del tribunal en el que va a ser presentada, la identificación de las partes en conflicto, tanto el demandado como el demandante, cuál es el objeto, es decir, qué es lo que pretende la persona el demandante, perdón, al utilizar este recurso. Ella debe tener una clara relación de los hechos y los fundamentos de derecho que se están vulnerando allí, así como los instrumentos en los que se fundamenta. En caso de que esa demanda esté requiriendo algún tipo de indemnización, también se deben de especificar los daños y las causas de esos daños, entre otros. Una vez que la demanda ha sido introducida en el tribunal, ella requiere, pues, el análisis del mismo para su pronunciamiento de admisión. La demanda será admitida siempre y cuando no sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a las disposiciones que la ley establece para ello. Asimismo, una vez admitida esa demanda, el juez procede, pues, a dar a dar la orden para que sea notificada la persona demandada, de la fecha de la fecha que va a tener para contestar esa demanda. Y una vez que la persona ha sido notificada o el demandado ha sido notificado, pues, de que hay un proceso en su contra, el demandante tendrá solamente una posibilidad de reformar esa demanda en ese periodo de tiempo en el que el demandado debe o tiene el plazo para responder esa demanda. Si no hace, si la demanda requiere ser reformada y él no lo hace en ese momento, pues luego no podrá hacer. Eh, el demandado tendrá por su parte la posibilidad o tiene por su parte un tiempo específico para, pues, contestar esa demanda. Pero él, en vez de contestar la demanda, podrá promover algunas cuestiones previas o algunas cuestiones que él considere que se tienen que resolver antes de que se empiece a resolver como tal el conflicto. Esas cuestiones pueden ser de tipo como jurisdicción o incompetencia del juez, legitimidad del actor y legitimidad del apoderado, y legitimidad del representante del demandado. Son varias las cuestiones previas que el demandado puede alegar antes de darle contestación a la demanda. Como ya dijimos anteriormente, en el momento de la admisión de la demanda, el juez procede
a dar la orden para que, a ordenar al secretario y posteriormente al alguacil, para que el demandado pues reciba la notificación de que se está haciendo un proceso en su contra y el tiempo que él va a tener para responder a esa demanda de la cual está siendo objeto. Entonces, inicialmente, sí, ese demandado, por ejemplo, está consciente de la situación que se está presentando y está acudiendo a los tribunales, está presente en este proceso de introducción de demanda y de admisión de demanda, pues él estará en conocimiento de que tiene un proceso en contra y debe acudir el día que se le indica a hacer la contestación de esa demanda. Cuando no pasa esto, entonces el alguacil está tiene como función entregarle la citación emitida por el tribunal de manera personal. Eso está establecido en el artículo 218 del Código Procesal Civil. Si por algún motivo no se le puede hacer la entrega de la citación de manera personal o a petición del mismo demandante, la citación también podrá ser entregada por correo certificado. También pasa mucho cuando el demandado es una persona jurídica. Si por algún motivo no se puede citar a la persona personalmente o por correo certificado, entonces el juez dará indicaciones al alguacil para que se fijen carteles en los que se le hace el emplazamiento sobre la demanda de que está siendo objeto. Esos carteles podrán ser fijados en su sitio de residencia, en su lugar de trabajo. Lo cierto de todo eso es que la persona que está siendo objeto de la demanda tiene que estar clara y que saber pues que, la, que tiene un proceso judicial en su contra. Esta persona, pues como ya dijimos inicialmente, tiene un tiempo prudencial para hacer la contestación de esa demanda. Esa contestación de esa demanda, sí, si el demandado no alega cuestiones previas ni nada de eso, pues él podrá contestar esa demanda los 5 días siguientes, a los 5 días de haber sido, no, decir, según la notificación que le haya sido emitida por el tribunal. Igualmente, si esa demanda tiene igualmente, si hay la admisión de cuestiones previas, él tendrá igualmente, dependiendo de la cuestión previa que él esté arguyendo antes de contestar la demanda, pues tendrá 20 días para hacer. Esa demanda debe ser igualmente esa contestación de esa demanda de la misma forma que fue introducida la demanda, requiere ser presentada por escrito con todas las identificaciones posibles. En ella el demandado pues admitirá o tendrá la posibilidad de admitir o de contradecir lo que está establecido en el nivel de la demanda y bueno, pues ahí podrá alegar todo lo que él considere que requiere para su defensa. La fase inicial del proceso civil cierra con esa contestación de la demanda. Posteriormente a ella, entonces tenemos la fase de pruebas o la fase de instrucción. Esta fase inicia con la promoción de las pruebas que están contempladas dentro de los artículos que van del 388 al 396 del Código Procesal Civil. Para esta promoción de pruebas, las partes tendrán 15 días 15 días a partir del momento en que el juez abre el proceso, la promoción de o abre el juicio a las pruebas como tal. Una vez culminado el periodo de la promoción de las pruebas, habrá un periodo o una fase de 3 días para lo que se llama la impugnación o el convenimiento de las partes. Entonces allí, en ese periodo de tiempo, según lo establece el artículo 397 del Código Procesal Civil, pues por un lado las partes podrán convenir
las pruebas que realmente pues podrán llegar a un acuerdo en algunas de las pruebas o podrán impugnar aquellas pruebas que ellos consideren que son ilegales o son impertinentes. Posteriormente al periodo de impugnación o de convenimiento, vendrá el periodo, o habrá 3 días más, para el proceso de admisión o negación de pruebas. Esto lo establece el artículo 300, está establecido en los artículos 398 al 402 del Código Civil. En este proceso de admisión o negación de pruebas, pues el juez establecerá cuáles son las pruebas que admite por considerar que cumplen con todos los requerimientos establecidos o las pruebas que simplemente no admite o niega porque no cumplen con los lineamientos porque pueden ser impertinentes o pueden ser ilegales. Una vez esté cumplido este periodo de 3 días de admisión o negación de pruebas, se inicia el lapso correspondiente a la evacuación de las pruebas. Este lapso son 30 días y según lo establece el artículo 400 del Código Procesal Civil, durante ese periodo, pues, aquellas pruebas que han sido admitidas serán estudiadas, serán analizadas pues, de manera fehaciente, para que de manera fehaciente se conviertan en un medio probatorio. Y luego de cumplido este lapso de 30 días que va a variar dependiendo de si las pruebas son evacuadas en el tribunal o son evacuadas dentro del tribunal, no dentro del tribunal, sino en el lugar donde se va a llevar a cabo el juicio, o si requieren algún tratamiento especial y requieren ser llevadas a otra parte para ser analizadas, o son pruebas que se hacen en otras partes. Entonces ese periodo de 30 días variará y se computará dependiendo del lugar donde sea necesaria hacer esa evacuación de esa prueba. Por último, tenemos de la fase de pruebas tenemos lo que se conoce como las diligencias probatorias. Las diligencias probatorias son aquellas medidas que puede el juez de oficio determinar que se requiere porque pues de repente él tiene algún tipo de duda con alguna de las pruebas o requiere, por ejemplo, que escuchar a algún testigo que por alguna causa no pudo ser presente, es decir, fue citado pero no se presentó, entonces él quiere sin juramento escuchar a esa persona. Recordemos que el juez es la persona que tiene que dirimir o que tiene que decidir en ese conflicto. Y entre más claro tenga él todo lo que él requiere tener, ¿verdad? Es decir, entre más claro tenga él el conocimiento de cómo fueron los hechos y qué fue lo que pasó, él será más objetivo y tendrá la posibilidad, pues, de tomar una decisión que beneficie a la parte que requiere ser beneficiada y bueno, que lastimosamente de repente no le guste a la contraparte, pero la esencia de estas diligencias probatorias es específicamente eso, pues que el juez tenga la posibilidad de aclarar, de tener lo más claramente posible establecidos todos los hechos para tomar la decisión que se ajuste a lo que se requiere. Esto es todo por este momento en cuanto a las dos fases de del proceso civil, fase de inicio y fase de prueba.